Vamos a acabar el programa hablando de una persona, de un premio Nobel de la Paz, de los dignos premios Nobel de la Paz, de los de verdad. de los pocos dignos en los últimos, bueno, ya no en los últimos años porque se lo dieron en 1980, o sea que ya ha llovido, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel, profesor, activista de derechos humanos argentino, una persona, bueno, vinculada a la teología de la liberación, un gran solidario con Cuba y con otros pueblos, con Palestina, etcétera, que escribía el otro día una carta a otro Nobel de la Paz. Él, por supuesto, no enjuiciaba al otro Nobel de la Paz, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Ese otro Nobel de la Paz es de los indignos. Y aunque es de los indignos, hay que decir que dentro de los presidentes de Estados Unidos ha sido de los pocos que ha hecho algo por aflojar el bloqueo a Cuba. Y es Barack Obama. Pérez Esquivel le decía a Obama, le escribe una carta abierta de Premio Nobel de la Paz a Premio Nobel de la Paz y le pide de una manera directa que interceda y que haga algo para que en Estados Unidos se muevan las fichas en dirección al levantamiento del bloqueo criminal y asesino contra Cuba. Es necesario reconocer tu gesto de acercamiento a Cuba visitando la isla, recordemos, 2015, y abriendo la posibilidad de diálogo. Trump busca ahora ahogar económicamente a Cuba, agudizando el bloqueo e impidiendo que barcos petroleros lleguen. Sabemos que las decisiones de Estado deben pasar por el Congreso. Sería necesario que te decidas a hacer un llamado a los congresistas como Premio Nobel de la Paz y expresidente de Estados Unidos que eres. Tienes que decidir y actuar para terminar con este inmoral bloqueo, que el Congreso de Estados Unidos decida con conciencia y justicia buscar la unidad, el derecho e igualdad de los pueblos en lugar de creer que la violencia y la mentira les dará el poder. Es una iniciativa, entre tantas otras, me parece muy loable, ya digo, al margen de lo que sea Barack Obama, pero también es cierto que digamos, la iniciativa que tomó Obama en su momento, su equipo, aunque fuera con intenciones, ya sabemos cuáles, las mismas que de Donald Trump, de destruir la revolución, pero de otra manera, abrió un camino de diálogo con Cuba y aquello fue una luz de esperanza para todo el pueblo cubano, o para gran parte del pueblo cubano, una parte porque vio mejorar su economía, hay que decirlo de una manera clara, y otro porque vio una luz al final del túnel de este bloqueo y se pensó incluso que podía ir poco a poco ir desapareciendo. Sí, no, eso fue un momento, yo creo que uno de los momentos más importantes de la historia de la Revolución Cubana, la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y estuvo ahí, habló lo que quiso hablar con total libertad, se paseó con su familia y hubo un cambio, pero un cambio positivo. Fue evidente, se palpaba ese cambio. Empezaron a llegar cruceros, un movimiento de personas que de otra manera, estamos seguros, no hubiese puesto un pie en Cuba. Y de dinero para la gente, para mucha gente. Sí, mucha gente, se abrieron restaurantes, cafeterías, o sea, lo que es el tema de hostelería. Se construyeron, se movilizó las construcciones, se movilizaron las construcciones, o sea, fue un impacto realmente notable y lógicamente y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, año, y eso creó una expectativa, una esperanza para el pueblo de Cuba en general. Y bueno, y creo que fue bien recibido, fue atendido como corresponde por las autoridades y principalmente el presidente cubano en ese momento, el compañero Raúl Castro, pues algo que llevó a Cuba a otro nivel. O sea, ese encuentro, esa visita llevó a Cuba a otro nivel donde se establecieron digamos, las bases para futuras negociaciones en otros campos, el tema de
del narcotráfico, el tema del clima, también se mencionó la base naval de Guantánamo, en fin. Se creó un ambiente distendido en el cual también hay que ver, yo escuché el discurso de Obama cuidado, que bien correcto, pero con intención con clara. intención clara, y sobre todo más dirigido hacia las nuevas generaciones de cubanas y cubanos. Pero bueno, es un ejemplo, pero claro, vino después este señor en la primera administración de Trump y acabó con todo. Y acabó con todo ya. Acabó. Y para empezar, los primeros que cayeron fueron precisamente los negocios privados que decían en Estados Unidos que había que potenciar, multiplicar la economía privada, en la economía de mercado. Bueno, pues los primeros que cayeron fueron todos esos negocios que habían abierto, que estaban ganando mucho dinero a cuenta de los visitantes, de los cruceros, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí nos despedimos. Recordar que hay muchas campañas de recogida de fondos, sobre todo para proyectos relacionados con energía solar en Cuba, para hacer frente, en la medida de lo posible, a este bloqueo que sufre el país, bloqueo energético. Una de las campañas más importantes es la que lleva a cabo el MESC, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, y a través de la página web de Cuba Información se puede acceder a todas las cuentas corrientes de las distintas organizaciones que lo componen. Aquí nos despedimos. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo y hasta el próximo batazo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.